Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más relevante, con lo más importante de este inicio de semana para la parte local, pero segunda jornada de la semana para los mercados financieros. Si damos un vistazo a los mercados financieros, la apertura de semana ha tenido ruidos, ha tenido unos mercados moderados, ha tenido unos mercados volviendo a generar alertas sobre unos temas que había asumido, habían ya pasado. Tienen que ver con estos temas del sector bancario, esa vulnerabilidad de ciertas entidades, por las apuestas que han hecho en bonos y bueno, ustedes ya conocen el resultado. Resultados empresariales que, es decir, no es que sean malos como tal, solamente que el mercado se ha montado, por decirlo de esa forma, en una gran expectativa. Entonces la única manera en que los números sigan subiendo es que el resultado sea muy por encima de lo que el mercado descontó. Si el descuento es igual al resultado, el mercado toma ganancias y por supuesto si los datos no corroboran la expectativa, pues eventualmente el mercado toma beneficios. Creo que en la primera parte de la sesión vimos unos mercados en un rojo que realmente es lo correcto en la serie. Al final moderaron un poco esos rojos. A mí me hubiera gustado que esos rojos hubiesen sido incluso más grandes, más amplios, porque la serie necesita descansar. O descansa ahora o descansa más adelante con golpes más fuertes para el mercado. Y en medio de la jornada, pues en medio de la apertura, ese segmento que comentábamos previamente o en su momento, seguros, volatilidades o coberturas, que es el segmento que hay que comprar o intentar comprar, porque a veces los tramos o las opciones o los strike o el vencimiento no se pueden lograr. Pero digamos que es el segmento donde uno necesita enfocarse cuando hay complacencia. Complacencia quiere decir un mercado que entre comillas asume que todo está favorable, que no hay ningún tipo de riesgo y un mercado que empieza a descontar demasiadas cosas en el futuro, cosas que realmente se ponen en duda, entre otras euforias, temas de inteligencia artificial, porque hoy en día todo es eso y eso no está mal, porque finalmente es una herramienta del futuro o del presente. El problema es cuando el mercado se exagera en el optimismo, ahí es donde claramente pues vienen los castigos. Tenemos la siguiente fotografía para la parte americana: el Dow Jones 0.45 a la baja, el Standard & Poor's menos 0.78, el Russell el Nasdaq menos 0.42 y el Russell cerca del 0.79% aproximadamente. Ahora, también a los temas mencionados previamente se le unían datos fundamentales de economías donde el mercado ha hecho ese pecado de descontar unos buenos crecimientos cuando las cifras no lo corroboran o no lo corroboran tanto. Datos de China, balanza comercial. En la exportación es una contracción del 14,5, expectativa de contracción del 12,5. Digamos que uno podría pensar que quizás sí el mundo no está comprando tanto. Pero el problema es si China está consumiendo lo que produce el mundo. Y las importaciones tienen una contracción del 12,40% frente a una expectativa del 5%. Ese datico sí es bastante clave. ¿Por qué? Porque en su momento el mercado asumió que la fuerza económica o el consumo económico o el crecimiento global lo sostendría China. Algo que aquí advertimos era una premisa muy compleja, realmente muy optimista, y en su momento el mercado ha hecho los castigos y hoy en la primera parte del día el mercado ha hecho los castigos. Incluso yo no descarto que el mercado ajustara un poco más porque, repito, en su momento fue demasiado eufórico. Petróleo pasaba la factura en medio de la sesión, caídas cercanas al 2%, recuerden que nos debe 3,20%, pero al final del día esas pérdidas se corrigen e incluso Petróleo logra marcar nuevos máximos. Hay firmas que están emitiendo informes hablando de un mejor consumo de hidrocarburos, de una producción un poco más limitada, de China consumiendo, de Rusia y Arabia prácticamente soportando el mercado, y entonces pues prácticamente los números cambian de tónico positivo a tónica favorable. Y a mí como tal ese movimiento no me gusta porque necesitamos un petróleo relajado para que los temas de inflación u otras presiones se minimicen. Incluso acá hay un error en la serie y el mercado no nos ha dado la caída que debería, y repito, los mercados se ajustan ahora o se ajustan más adelante con estragos o con efectos o consecuencias un poco más nocivas para quienes estén en este tipo de segmento. Finalmente, el Brent marcó un mínimo 83,33, ese fue el mínimo de la jornada, el máximo fue 86,13,
y el donde cierra 86,02, muy cerca prácticamente al máximo del día. Y para el WTI tenemos un mínimo 79,90, un máximo 83,09 y un cierre de 82,78, ven subiendo el 1%, y en este momento ya el cierre para el Brent fue de 0,80, es decir, un mercado que prácticamente corrige la caída en el intradía. Una figura que puede haber llevado a que muchos hayan dado la vuelta y hayan decidido estar en largos en petróleo. Yo soy un poco moderado en eso, incluso tengo una posición totalmente contraria, tengo en Ecopetrol todavía me cae una fracción en corto, es la única operación que tengo, y prefiero ver el mercado desde la barrera porque para mí no es tan cara estas zonas donde actualmente se cotizan los futuros. Si voy al escenario individual, tenemos a Canacol bajando 0,41%, se ubican $12.12, pivotes entre 11,98, 12,013, 12,13, perdón. En Colombia muy poca actividad, pues arranca la semana con muchas limitaciones la parte de actividad en Colombia, cae 1,38% el papel a 36.490 pesos, el par canadiense por encima de 1,34 le limita, aunque haciendo gala la justicia, hoy el mercado si opera por conversión debe haber dado un poco más por Canacol, 36.700 pesos. Yo asumo que realmente, aunque uno ese arbitraje lo puede hacer y puede ser en algún momento determinado algún tipo de oportunidad, pues hacer una compra de un activo netamente por arbitraje, es decir, dependiendo de variables como dólar y par canadiense, pues son operaciones que tienen que ser muy rápidas para gente que tenga sistemas transaccionales en línea y que realmente sea muy rápida en pantalla. Una operación de esas solamente por arbitraje no es sostenible, y este simplemente es un llamado para quien opera de esa forma. El arbitraje es algo muy de momento. Más bien la parte fundamental, con un análisis de series y con una diversificación, sí creo que da éxito permanente en este tipo de gestión. Pivotes 36.630 y 36.450, más bien la acción yéndose a la parte baja, digamos, del día, con un volumen de 281 millones de pesos aproximadamente, y en acciones cerca de 7.706 acciones. Por su parte, Ecopetrol avanzó 0,86% a $11.58, un mínimo de la jornada 11,15, pues en la medida en que petróleo iniciaba la sesión cayendo, pues todo el sector de hidrocarburos era liquidado, pero como petróleo da la vuelta y cierra incluso a máximos, pues simplemente también los papeles dan la vuelta y cierran pues prácticamente en los máximos. El máximo de Ecopetrol fue 11,60, el cierre fue 11,58. En Colombia pues, nos hace esperar este movimiento, la acción avanza 3,05% en 2.365 pesos, muy cerca a la parte final de una zona de congestión donde opera Ecopetrol, pero yo no tengo ninguna Ecopetrol en Colombia en este momento. Máximo del día donde finalice, y el mínimo 2.286 pesos y el volumen negociado 6.613 millones. De las noticias, digamos, que conocía el mercado era pues confirmar lo que ya sabíamos del 7 de julio, el pago anticipado del bono de 10 años emitido en 2013. Digamos que esa parte se puede ver bien, lo que pasa es que Ecopetrol hace la tarea con una mano y la borra con la otra, por eso la parte financiera hay que verla con mucha cautela, sobre todo en este gobierno que a veces apunta a donde no debe ser. En acciones 2.835.000 acciones. En la parte general, índice MSCI Colcap, tenemos un mercado que avanza a 0,27% en las 1.173,40 unidades. Se destaca que es de los pocos mercados, digamos, que cierra con utilidades, incluso la parte de Latam o emergente era muy golpeada y los iShares de emergentes eran aún más golpeados. Digamos que Colombia se mantenía un poco, por supuesto, pues liderada por Ecopetrol y un par de activos más pues, de pesos para el mercado. Volumen negociado de 26.000 millones de pesos aproximadamente, se incrementa frente a la jornada previa de 17,51%, pero pues 26.000 millones, eso lo hacen dos personas, realmente un volumen muy limitado. XG 21.83 cayendo 2,24%, y SIP o Bancolombia en 29,25 bajando 0,70%. También los índices emergentes, nosotros tenemos una pizarra de índices emergentes y también en negativo, y otras primas, digamos, sobre emergentes también cerrando en terreno negativo. Pero a mí me hubiera gustado un terreno negativo más fuerte, repito, una caída muy fuerte, digamos, o no fuerte, 1,5 en acciones, y el petróleo acompañando esa caída para que la serie se acomode, porque por lo menos para mi estilo esto me sigue dejando con dudas, y ante la duda pues prácticamente los testeos son muy pequeños en la parte internacional, incluso más bien viendo o analizando el escenario desde la barrera.
Si vamos a la pizarra colombiana, tenemos a Competrol liderando las alzas 3,65% a 2.365 pesos. Preferencial Aval 3% a 515 pesos. Tenemos a Nuban, Mercado Global Colombiano, cerrando a ganando 1,56% a 32.590 pesos. Y la parte negativa, BAC, también de Mercado Global Colombiano, menos 4,20 a 125.100 pesos. Grupo Sura Ordinaria cayendo 2,78% a 35.000 pesos. Y tenemos a Sociedad Química Minera, SQMBCO, así lo encuentran, digamos, el demo técnico en pantalla, menos 2,77% a 285.440 pesos. Realmente también muy poca actividad en nuestra parte en Colombia. Sí tenemos unas órdenes de compra, pero el mercado nos ha calzado, digamos, por partecitas. Entonces, cuando coloco una orden, pues básicamente le pongo una vigencia a final de mes para evitar que si el mercado me testea por fracciones, me cobren comisiones nuevas, digamos, básicas, sino que simplemente sea la misma comisión que se vaya yendo en pantalla a manera parcial o por prorrateo. Tenemos la intención de incorporarnos en acciones un poco más, incluso estar al 100%. Creemos que pueden venir temitas interesantes, pero pues tampoco. Es decir, tenía la intención, incluso en el informe de cierre de la semana anterior, tenía la intención de atacar pantalla porque pues tampoco hay que abusar de lo que uno ya encuentra barato. A veces uno por buscar cosas más baratas termina incluso perdiendo la oportunidad. Pero sé que todavía vienen algunos cruces y entonces pues esa intención de comprar a pantalla pues más bien la pospongo y más bien espero a que los cruces se den para que yo pueda recoger lo que ya de por sí está económico a un precio aún más atractivo, es decir, un descuento o una prima adicional, que por supuesto al final se traduce en un poco más de ganancia. Veremos si se nos dan los números en esta semana. La parte de test, el segmento corto, lo que es 24 y 25 ceden terrenos, los 24 ceden 2 básicos a 8,80 y los 25 ceden 6 básicos a 9,72. En adelante la tasa fija de los 25 hasta los 50 con utilidades. Un mercado muy a la expectativa de los datos de inflación. Los analistas apuntan a que la inflación se modera. Y pues como ustedes saben, pues el mercado ya viene comprando estos temas, viene comprando las actuaciones del Banco de la República, así que aquí no hay nada extraño. Y también los VRs pues ganando un terreno sobre todo en los vencimientos más largos. En dólar, un dólar a 4.079 pesos, subiendo 1,17%, 47 pesos, máximo de la jornada 4.088, muy en línea pues a lo que le pasó a las monedas de la región, lo que fue el peso mexicano, el real de Brasil, chileno, argentino, paraguayo, boliviano, uruguayo, entre otras monedas que seguimos, que básicamente se vieron afectadas por la migración de capital, un poco de ruido. Básicamente el mercado migraba a economías emergentes, iba y aterrizaban los bonos americanos 7, 10, 20 y 30 años. Al final también moraron un poco las pérdidas, pero pues el peso, digamos, estuvo alineado pues con todos estos temas globales. Ahí no hay nada raro. Lo malo de esta variable es que se volvió de noticiero, se volvió de medios de comunicación y eso lo hace aún más complejo. Pero ahí no ha pasado nada raro. Ahora, esta semana lo que sí podrían venir son más noticias por todo este tema político, todo este tema jurídico que involucra al gobierno. Y ahí sí, seguramente la divisa va a responder al tema local más que al tema internacional. Pero bueno, lo seguiremos. Tenemos todavía unos días para que esas informaciones sean conocidas por todos. Así que les comentaré lo que sea lo más relevante y bueno, también resultados empresariales que a veces pasan de largo, porque el mercado se encapricha en otras cosas, pero ahí hay los numeritos, ahí hay numeritos importantes. Entonces, seguiremos haciendo la tarea en la medida de lo posible. Nos veremos mañana con nuestros 2 informes económicos, Avanza Colombia en la apertura del día y en la tarde un comentario un poco más extenso, más larguito, pues sobre toda la actividad del día, pero sobre todo la realidad de la gestión de capital en los mercados financieros, donde muchas veces se negocia, no se negocia, muchas veces como ahora no está tan claro el panorama y eso hay que aceptarlo. Muchas veces se gana y también, pues muchas veces también tenemos resultados un poco adversos. Eso es parte de la historia normal de un gestor o de un inversionista. Nos vemos mañana con nuestros 2 informes. Para Data y FX les habló Diego Franco.